Seguimos en Radar hablando del papel de los medios en general y de la forma en que cubrimos los medios esta séptima cumbre de las Américas, y estábamos todos comentando esa forma de Barack Obama de contestarle al presidente Rafael Correa de que él no se otorga a sí mismo la potestad de definir qué medio es bueno y malo. Y a mí personalmente me llamó la atención que Obama pudiese responder eso, porque normalmente los presidentes traen un discurso escrito. ¿Ustedes qué piensan? ¿Eso fue espontáneo en ese momento? ¿Él tenía eso previsto? Porque normalmente Correa suele tener una crítica a los medios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo vieron ese momento? Mark nos va a poder contar más, porque está más acostumbrado a verlo Obama pero, improvisó. Primero es un gran pero orador. a mí me parece, solo una acotación, que la fluidez con que lo hizo implica un trabajo de staff muy grande. O tiene una capacidad de reacción muy grande. Porque de lo contrario, porque luego hubo presidentes, y lo tengo que repetir, que hablaron 3, 4 intervenciones posteriores y que no dijeron nada. No dijeron una palabra, sobre un tema que ameritaba. Sí, y es lo que comentábamos también acá ayer, si se trata de 34 monólogos, 35 monólogos, o si hay algún tipo de intercambio. ¿Tú qué piensas? No tengo la verdad es que no tengo la información de cómo se produjo esta respuesta, pero estoy bastante seguro de que lo improvisó. No es una cosa habitual que el staff le pase tarjetas con textos, y él es un buen orador, y además dijo cosas que las ha dicho otras veces, es decir, que las tiene en la cabeza. Esta idea de que yo no decido lo que es bueno y lo que es malo, yo ahora no recuerdo cuándo, pero yo se lo he oído pronunciar alguna vez. La respuesta que también le dio a Correa irónica, diciendo disfruto mucho con las lecciones de historia que usted me suele darme en estos foros, ¿no? Claro, me gusta mucho la historia. Esto también fue improvisado, pero seguro que la tenía pensada, porque cada presidente norteamericano que va a un foro de este tipo siempre escucha grandes lecciones de historia, de agravios, y yo creo que esta respuesta, por ejemplo, es espontánea, pero ya sabía que alguien le atacaría, digamos, por este flanco, y que le daría pie a dar esta respuesta, ¿no? La otra espontánea fue la del presidente Castro, que pues a propósito del discurso, el discurso del presidente Castro, lo hablábamos ayer con varios colegas en Atlapa, además fue estremecedor ver, yo nunca he visto tanta gente poniéndole cuidado a alguien. Es decir, todos los periodistas, hasta los camarógrafos, la parte de todo el mundo, viendo absolutamente extasiado, viendo la manera como este señor habló. Y en medio de ese discurso histórico, que ese sí yo creo que es histórico, y me atrevo a decirlo con la boca, en mayúscula cada palabra, cuando dice que Obama es honesto, que Obama es un tipo serio, y de pronto dice, claro, hay 10 presidentes, ¿cuánto fue? Se voltea y le dice al canciller, a Bruno, le dice, ¿cuántos presidentes que hemos tenido que soportar? 10. 10 presidentes de Estados Unidos tienen una deuda con el pueblo cubano. Es decir, eso muestra también una capacidad de comunicación absolutamente admirable en una persona que, pues, yo no sé si peco pero que no está muy acostumbrada al tema de los medios, es decir, pero es un tipo fascinante. Y además, cómo empezó su discurso, lo empezó con un toque de humor, diciendo... Ya era hora que yo hablara acá. Ustedes me deben 6 cumbres, entonces tengo tantos minutos. Y ahí me gustaría saber si es común que hagan este tipo de libertades, es decir, lo tenía, lo saqué, lo volví a meter, lo saqué del discurso, pero luego lo dije. ¿Eso es usual? Por supuesto, usted no puede comparar el carisma de Fidel con Raúl. Incluso cuando él asumió la presidencia lo dijo, Fidel es Fidel, yo no vengo aquí a imitarlo, pero indudablemente el presidente Raúl es un presidente que ha calado en la sociedad cubana, tiene el aquello humorístico, como decía el colega de Colombia, que caracteriza al cubano, la espontaneidad que tenemos de decir las cosas, que puede ser que estén de acuerdo o no, pero son nuestras ideas. Y sobre todo ese espíritu que tiene de saber dialogar con respeto, que era lo que decíamos aquí, saber decir, bueno, sí, yo comparto contigo esa idea, aunque no estoy de acuerdo, pero la respeto. Y eso es una capacidad que tiene él y que la gente, las personas admiran. Y como decía el colega, es verdad que muchos se acercaron a mí después allí alabando que a pesar de ser
un discurso que hizo una síntesis de toda la historia de las relaciones Cuba-Estados Unidos. Las personas le prestaron atención, se mantenían activas, expectantes, no aburrió. Y eso es algo que, bueno, lo caracteriza. Siempre es una persona que va al detalle, a lo conciso, no hace los grandes discursos que hacía el expresidente Fidel, o sea, nuestro líder, pero sí es una persona muy práctica, una persona que tiene criterio fuerte, que lo sabe decir y que lo expone de la manera más sucinta y más clara posible. Vamos a hablar de otros momentos fuera del guión o que estaban previstos y que parecieron fuera del guión. Por ejemplo, cuando Maduro llega y se monta en un carro. Su opinión. Bueno, a manejar. Estos son hechos muy comunes en Venezuela. Pues Maduro suele hacer este tipo de protagonizar este tipo de salidas inesperadas. Ahí estamos viendo al aire, no manejando el carro, sino otro de los momentos, el clon de Maduro, que tenemos que mencionar ahorita lo que representó. Mal hecho. Pero malísimo. El semiclon de Maduro. Es un clon grotesco, realmente patético, lo que vimos. Acá también lo vemos cuando iba en el carro. Pero además ese clon y ese hecho que ocurrió en Atlapa, pues generó muchas reacciones negativas en Venezuela, pues con toda la crisis que hay en Venezuela, crisis de escasez, crisis de escasez de alimentos, de medicinas, de toda una cantidad y además con una comitiva de cerca de 150 personas que llegaron en 2 aviones, pero además de eso se da el lujo de traer un clon, ¿no? Entonces eso de alguna manera causó un impacto muy negativo en Venezuela, pero además yo creo que fue sumamente grotesco, ¿no? Fue sumamente grotesco esto que acabamos de ver. Yo creo que ni Obama se le ocurría algo así. Bueno, ¿no? Nosotros no lo vemos tan apasionado, nosotros nos estamos riendo un poco del clon. Yo me río también, sí, ¿no? Sí, definitivamente que lo grotesco, lo patético del asunto, pues mueve a risa. Pero a mí me parece que revela un poco más, nuevamente, el tema del engaño. Si la historia nos dice que en muchas ocasiones líderes de mundiales utilizaron dobles y esto luego se ha confirmado. Y el doble, esa es la palabra correcta, ¿no? Y hay libros escritos sobre eso y todo lo demás, pues sí, evidentemente se han usado. Y Stalin tenía uno que tal y estaba en 2 lugares al mismo tiempo, y bueno, etcétera. Pero que hoy en día, con esta sociedad tan abierta como la que comentábamos hace un momento, un presidente intente hacer algo tan burdo, o su seguridad, tal vez hasta el presidente ni está al tanto, pero su seguridad haga algo como esto, creo que sí es altamente cuestionable. No, Eduardo, y hoy en día en una sociedad, justamente lo que tú dices, una sociedad donde todo es instantáneo, donde todo se sabe. Sí, instantáneamente, eso estaba en las redes sociales a los 2 minutos, no le sirvió de nada. Mark, lo otro que a mí me llamó la atención fue esas imágenes de Obama caminando y recorriendo las esclusas del canal. Y a él se le vio especialmente tranquilo, incluso sus escoltas lo dejaron solo y cargó su saco hacia atrás, así muy tranquilo, muy seguro. Y a mí me pareció que no fue casual, que tenía algo que ver con la historia entre Panamá y Estados Unidos y el hecho de que el canal es panameño y era una forma de decir, sí, el canal es panameño y yo me siento tranquilo con eso. Ya me están llamando a un cambio, pero quiero tu opinión, a ver qué tanto en el guión estaba o qué tan espontáneo fue ese momento que fue de los que más llamó la atención aquí en Panamá. Usted quédese en Radar, venimos con un cambio.